Cheers. Os recibo hashtag con una sonrisa, como diría Ana Guerra, porque esta tarde vamos a hablar de OnlyFans, plataforma utilizada por hombres y mujeres. ¿En qué porcentaje de qué? ¿Quién ofrece qué? ¿Quién paga a quién? Esta tarde lo vamos a descubrir todo desde las dos caras de la moneda. Escuirtea la pantalla y vamos con el debate. Buena tarde, tremenda jaca que tienes aquí a tu izquierda, Darío, y yo a mi derecha, tremendo rutero del bacalao. Experto. Correcto. Porque llegaríamos un poquito al filo, ¿no? Poco a poco, sí, no. De hecho, en el auge del Imperio Romano del bacalao, yo aún prácticamente ni andaba. Eras Calígula, todavía estabas por nacer. Sí, correcto. Correcto. Traemos un debate espinoso en el día de hoy que vamos a tratar con la seriedad que merece OnlyFans. Sí, correcto, es así. Has acertado. Está bien acertar en el tema del programa. Porque sí, sobre todo porque lo pone aquí en el titulillo de abajo que estaréis leyendo. No hemos despistado. Yo hoy quiero partir de una premisa importante que creo que es aplicable a la vida y es las ventajas y lo purificador de decir que no tienes ni puñetera idea de algo. Eso está muy bien, Yo no la tengo, de muchísimas cosas. Yo sé muy poquito de muy pocas cosas. Y esto es una de las que no sé. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. No hay nada como el reconocerlo. Porque yo, la necedad es una cosa que no soporto, que es la peña que cree que tiene idea de algo y realmente no tienes la cognoscencia. No hables tanto. No hablemos tanto. No sales de tanto. Exacto. No hablemos tanto. Yo tampoco estoy excesivamente formada en el asunto, pero hemos compuesto una mesa muy enriquecedora para poder tratar el tema con profundidad como se merece. Aparte de todo esto, pues bueno, tú ya sabrás que OnlyFans, la mayoría de contenido que ofrecen, ¿no? Ahí, en la plataforma son mujeres y el público mayoritario consumidor es masculino. De todos modos, también hemos querido preguntar en la calle qué referencias y qué conocimientos se tienen en torno al OnlyFans. Así que vamos a entrar con este pequeño vídeo de qué piensa el pópulo. Vamos allá. ¿Y qué te parece a ti esta página web? Creo que no es una página adecuada y tampoco ninguna aplicación como para vender el cuerpo de ninguna mujer y de nadie. O sea, no me parece bien. Me gusta saber más de esta aplicación y creo que está bien. Me parece que eso no empodera a la mujer para nada. Me parece que sobra un poco porque es la intimidad de las personas, que cada uno lo sobre libremente, pero yo creo que cosas así no son tampoco las que hacen falta en Internet. Es una forma de prostitución y me parece que está al alcance de muchísimas personas. Muchas veces suelen ser menores de edad y me parece que tiene que estar más restringido y pues sigue siendo prostitución y no me parece bien. ¿Por qué creéis que apenas hay chicos que tienen OnlyFans y casi siempre son chicas? Pues a ver, yo sinceramente creo que hay más OnlyFans de chicas que de chicos porque ese contenido llama más la atención a la gente. Pero bueno, cada uno tiene sus criterios y hace lo que quiere. Yo creo que es por la sexualización de las mujeres en la sociedad. ¿Y por cuánto venderías tú un nude? ¿Nunca venderías un nude? ¿Por cuánto estarías tú en OnlyFans? Lo que diga el mercado, se supone. 100.000 pavetes. No creo que nadie me lo compre. Joder, es que los regalo. O sea. Ahí a gratis, yo se lo hacía, pero no pasa nada. Por mucho dinero que te diesen, después siempre puede haber situaciones en las que te arrepientas de eso. Entonces yo creo que yo jamás vendería algo así. Yo creo que eso no tiene precio, porque es que eso luego lo pueden ver tus padres luego, el día de mañana. Por una cantidad significativa, por 10 euros no lo voy a hacer. 20 euros, una cosa así, no sé, a lo mejor es mucho. No estoy muy puesta. Lo que tú subes a Internet, eso ya, por mucho que la gente pague, basta hacer una captura de pantalla o cualquier cosa para que ya no sea privado y lo pueda tener todo el mundo. Que eso luego es una plataforma que lo ve todo el mundo y no vendería mi cuerpo ni por dinero ni por nada, no. OnlyFans, ¿qué es y cómo funciona la aplicación? Desde que empezó el confinamiento se ha visto incrementado su uso en un 75%, significativo cuanto menos. Voy a presentar a la mesa, que cuanto menos es bastante particular, a Marna Miller, la tenemos en Zoom, influencer, activista, presentadora de Este es el Mood y de Con Voz de Mujer. O sea, en su Instagram ella se define como creatividad, buen rollo y viajes. Eso no es. Amarna, ¿cómo estás, cariño? Encantada de saludarte, de verdad. Hola, bonita, un gusto estar por aquí. Perfecto. Elena de la Vara, graduada en Derecho, opositora casi ahí al límite del aprobado como letrada de la Administración de Justicia. También es activista y vicepresidenta de la Red Feminista de Albacete. Ha
escrito para medios como Plural, Público y, bueno, pues Tribuna Feminista también. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida. Muchas gracias, me encanta de estar con todos vosotros y vosotras. Elizabeth Duval, nuestra leyenda, colaboradora estrella también, filósofa to be y escritora de Reina y Excepción. Está preparando ahora un ensayo sobre lo trans y un poemario nuevo. Filósofa to be, bueno, es filósofo quien filosofa, la tierra para quien la trabaja. Elizabeth nos va precisamente a hacer una pequeña introducción de qué es esta red, qué es este programa, esta participación que está viendo tan masiva y el porqué de las cosas en el entorno OnlyFans, porque claro, hay muchas veces que te estarás enchufando este programa y dirás, ¿qué es OnlyFans? Vamos a hacer OnlyFans para dummies, pero con enjundia. Cuéntanos un poquito, Elizabeth. Bueno, resulta, este tipo de plataformas de mecenazgo, digamos, por nombrar una primera categoría muy amplia, porque OnlyFans surge en 2016 en Reino Unido como una plataforma de mecenazgo, ya existían desde hace tiempo, todos conocemos, Patreon, Ko-fi, todo esto. ¿Qué sucede? Patreon habla del arte, de la cultura, de estos mundos y no permitía contenido pornográfico, mientras que OnlyFans permite cualquier tipo de contenido para adultos. Y esa es su principal diferencia y lo que hace que desde 2016, cuando se crea, hasta 2019, la gráfica básicamente hace este movimiento entre Patreon y OnlyFans. Hay un interés enorme porque vendiendo todos estos productos, vendiendo esa intimidad, se pueden alcanzar cifras monetarias inmensas. Véase el caso de Bella Thorne, que en un día, en 24 horas, ganó $1 millón. Wow. Una cosa así. Wow. Una cosa así. ¿Qué pasa? Que, bueno, no es una plataforma de mecenazgo como las demás. Patreon no permite la publicación no permite de esa manera la gestión del contenido adulto y además OnlyFans se lleva una tajada ejerciendo como enlace intermedio entre quienes crean este contenido y quienes luego consumen. O sea, la mordidita, la comisión, como de cualquier otra plataforma intermediaria. Hay profesores de yoga en OnlyFans, hay músicos, hay todo esto, pero ¿por qué tiene éxito? Bueno, tiene éxito evidentemente porque a la gente, más que el arte o estas cosas elevadas, más que pagarse un canal en Patreon de filosofía, pues lo que quieren pagar es contenido pornográfico, contenido sexual, que es lo que pasa y lo que sucede. ¿Qué problemas plantea esto? Bueno, la distinción que han hecho desde el feminismo, el debate que se ha creado sobre OnlyFans se está produciendo una especie de fenómenos posibles de empoderamiento, reclamación del cuerpo, hacer con el cuerpo lo que le dé la gana, desde un feminismo más liberal o body positive, o desde otras críticas de otros feminismos, es que simplemente se trata de otra especie de neoliberalismo sexual a través del cual la mujer tiene que vender su cuerpo y cosificarse. Lo cual es tremenda movida. Tremenda gresca, tremendo debate y en Twitter un drama diario. Un drama diario y además, sobre todo, que me imagino que esto se habrá agudizado con el incremento del consumo, porque realmente a lo mejor de esta plataforma no teníamos, no es así, ¿no? Con un poco de cognoscencia previa, ¿no? Claro. Durante el confinamiento, de repente, ese 70% de más consumo, porque claro, la gente está en su casa, encerrada, ¿qué va a hacer? Bueno, pues vamos a abrir entonces un poquito este debate. Yo había preparado aquí algunas preguntas, bueno, no sabían porque tenemos un equipazo gigante aquí detrás. Amarna, tú, así por hacer un primer approach, OnlyFans, ¿es prostitución, es pornografía? A mí me gusta hablar de trabajo sexual. Creo que no es prostitución ni es pornografía. Creo que, como bien decía Elizabeth, se trata de una plataforma de micromecenazgo y creo que tiene como sus condiciones específicas. Tendemos a utilizar prostitución como una especie de cajón desastre donde metemos todas las modalidades de trabajo sexual y me parece importante diferenciarlas porque cada una tiene sus pros, sus contras, sus problemas, sus beneficios. OnlyFans tiene una particularidad muy importante que es que hace que las personas que producen contenido, en este caso contenido erótico, contenido sexual, puedan tener un contacto directo con sus seguidores y puedan comercializar prácticamente sin intermediarios su contenido, las cosas que están haciendo. Y esto es extremadamente único en la industria del trabajo sexual, porque normalmente cuando hablamos de comercialización online siempre tenemos en medio la figura de la productora, la figura de la distribuidora, siempre hay directores, hay gente intermediaria que al final se acaba llevando un beneficio económico que suele ser superior al que se está llevando la actriz o el actor. En este caso, gracias a OnlyFans, todo esto se ha democratizado. Y es verdad que OnlyFans se lleva un porcentaje del dinero que ganan los creadores, pero al fin y al cabo es como muchísimo más directo.
y en ese sentido creo que da mucho más poder a los creadores, en este caso pues a las mujeres, que es lo que venimos hoy a hablar. ¿Creéis, por ejemplo, Elena, creéis que hay un porcentaje de mujeres que quiere estar en el OnlyFans de forma voluntaria o simplemente porque se va viendo abocada un poco a la situación material? O sea, ¿hay una parte de materialización de todo esto porque realmente se está gustando en porcentajes? Vamos a ver, yo creo que hay que partir de la base de que yo creo que en todos los ámbitos de la vida siempre te vas a encontrar gente que quiera hacerlo voluntariamente, en lo que sea. Siempre hay un roto para un descosido, dicen, ¿no? Yo no creo que, sin embargo, esa sea la tónica general en todo el tema que se refiere a la cosificación femenina. Yo creo que lo que hay, mayoritariamente, y me parece que además es el principal motivo por el cual se ha producido este boom durante el confinamiento en relación a la plataforma OnlyFans, es la precariedad de las mujeres, ¿no? Es precisamente esta manifestación de la apropiación del cuerpo de las mujeres por parte del mercado y del patriarcado, ¿no? Lo que da lugar a que precisamente en situaciones o periodos temporales donde la precariedad aumenta, también aumente paralelamente todo lo relativo a la prostitución y a la pornografía. Para mí el OnlyFans sigue siendo otro tipo de pornografía, sigue siendo una nueva manifestación por medio de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, de lo que es simplemente pues esto, la apropiación del cuerpo de las mujeres. Otra forma más de explotarla por medio de la tecnología y presentado desde un punto de vista moderno y a través del lenguaje como de forma publicitaria como una forma de empoderamiento. Pero al final lo que se está ofreciendo principalmente no es el contenido que creadoras o creadoras quieren ofrecer, sino lo que te está pidiendo la gente. Por eso lo haces, porque estás ganando dinero de eso, esa es la demanda. O sea, el contenido al final, lo que se está ofreciendo, viene determinado por quien lo pide, ¿no? Que es en el fondo la mentalidad colectiva machista y la visión cosificadora y hipersexualizadora del cuerpo de las mujeres. En este sentido, ¿crees entonces, Elizabeth, que estaríamos hablando de una libre elección cuando hay un imperativo material? Bueno, yo ni siquiera en eso que estás diciendo del imperativo material, yo partiendo de la base de que creo incluso cuando no hay un imperativo material que no existe esa libre elección. Hablando, si concebimos que se han aprendido toda una serie de símbolos, de maneras de comportarse que cosifican el cuerpo de la mujer, cosificarlo una misma no implica una libre elección, no es algo que se haga voluntariamente, no es algo que se haga porque se quiera, porque no hay una elección libre ahí. Había un análisis muy interesante de lo que es el fenómeno de OnlyFans, por qué ha sustituido en gran parte a buena parte de lo que era antes la industria del porno, porque pasaron por varias etapas, primero productores, luego el auge de porno amateur y de páginas web que agregaban contenido gratuito y desde 2016, incluso antes con Snapchat, básicamente se fueron haciendo más populares esta serie de alternativas, donde una mujer normalmente ofrecía contenido de vídeos íntimos a seguidores concretos que a través de PayPal primero en Snapchat y luego con OnlyFans le pagaban una cierta suma de dinero. ¿Qué sucede con esto? La comparación más inteligente que yo he encontrado es precisamente con un poco las señoritas de compañía o la compañía que se le hace a otra persona, esa capacidad del contacto directo. Y creo que eso también incide con una especie de crisis de la masculinidad que va ligada a ese machismo, a ese patriarcado, donde anclados en esa visión de la mujer como algo que es propiedad suyo, que se puede tener, que se puede poseer y cuyo control es algo a lo que se puede aspirar, los hombres, algunos, no ven satisfecho esa especie de deseo y acaban recurriendo a esos mecanismos, que es una cosa que, por ejemplo, en Francia, lo que ha hecho el escritor Houellebecq, de los más vendidos fuera de Francia, de los franceses, es hablar una y otra vez de estas historias de hombres tristes que se masturban en su casa, que no consiguen follar y que luego motivan también a todo el movimiento incel. Yo creo que hay una especie de enlace entre lo que es lo incel y lo que es OnlyFans, y que OnlyFans para mí sí que cosifica y sí que construye una cosificación del cuerpo de la mujer, pero eso no implica que tengamos que entrar en un debate de empoderamiento o voluntad, porque para mí lo importante nunca es, yo creo, las nociones de si es empoderante, si lo hacen porque quieren, sino a nivel social qué es lo que está sucediendo. Quería contar algunas cosas porque es que, claro, como yo estoy online es un poco más complicado participar, pero voy oyendo cosas y las voy apuntando aquí y quería hacer un pequeño apunte a una cosa que comentaba antes Elizabeth. Dale duro.
decía que OnlyFans de alguna manera ha sustituido el consumo de pornografía. Y yo no estoy para nada de acuerdo con esto. De hecho, no hay ninguna estadística, ningún estudio que demuestre que el consumo de pornografía haya disminuido, mucho menos por una plataforma como OnlyFans. Creo que simplemente ha abierto una vertiente nueva, ha abierto una plataforma online a través de la cual las personas que quieren comercializar sus imágenes relacionadas con el sexo y con otras cosas, ojo, que OnlyFans no tiene solamente contenido erótico, pues pueden hacerlo de una manera directa, y esto antes no existía. Reitero mucho esto porque es una cosa muy novedosa y que hasta hace muy poquito tiempo era impensable. Y luego un pequeño apunte también con el tema de la libre elección, que creo que lo hemos tomado ahí un poco pues por encima, ¿no? Hacía sido una pregunta de hasta qué punto una decisión es libre cuando lo hacemos dentro de un contexto de precariedad, o en este caso que nos concierne, si vivimos en un contexto, en una sociedad que nos ha dicho a las mujeres que tenemos que ser complacientes sexualmente, si te estoy poniendo palabras en la boca, tú dime, si vivimos en un contexto que nos ha dicho a las mujeres que tenemos que ser complacientes sexualmente, ¿hasta qué punto sabemos cuándo comercializamos imágenes sexuales que lo estamos haciendo por libre elección o porque nos han educado que esto es lo que se supone que deberíamos hacer? Creo que este es un argumento legítimo, pero que se muerde la cola y que ha estado en la historia de la filosofía desde sus inicios. El si hacemos las cosas porque realmente queremos o porque nuestro contexto nos está empujando a ellas. Y por eso me parece que es un argumento que es subjetivo, que no tenemos una manera de resolverlo. Te pongo otro ejemplo más obvio para que lo veas. Si a mí desde pequeña me han estado dando juguetes que son bebés, cuando yo soy mayor, o sea, si desde pequeña nos están martirizando con la idea de que tenemos que ser madres cuando seamos mayores, yo cuando decido ser madre, ¿cómo sé que lo estoy haciendo? ¿Porque realmente quiero o porque tengo todo un contexto que me ha dicho que mi única finalidad como mujer es el tener hijos? Pues no lo sabemos, no podemos saberlo, porque es que no existe este individuo libre, este individuo ajeno a su contexto. Estamos atravesados por el poder y estamos atravesados por las cosas que nos suceden, así que es imposible hacer ese análisis de la elección libre. Correcto. ¿Y por alusiones, Liz? Sí. No, yo no creo que sea imposible hacer los análisis de la elección libre o estas nociones de la determinación, porque son cosas, como tú bien has dicho, Amarna, que están en toda la historia de la filosofía. Y de hecho, por ejemplo, del feminismo marxista o feminismo que bebe de fuentes del marxismo, es un componente fundamental, toda esta noción de las determinaciones, no solamente por Marx, sino por Althusser y todo esto. Pero yo estoy de acuerdo en que no tiene sentido plantear la cuestión en cuanto a si es un voluntarismo o si hay una determinación, porque no me parece interesante. Me parece que es más interesante si de base planteamos que existe toda una serie de relaciones complejas con el poder, de determinaciones que llevan a algo, y lo aceptamos así. No me parece que sea un debate que se muerda la cola, sino un debate que puede darse. Otra cosa es que realmente nos sirva luego para este tipo de temas, que yo creo que no nos sirve porque el análisis que podemos hacer más bien es lo que yo estaba comentando antes, de qué efectos y consecuencias tiene y cómo funciona socialmente y qué modelos se está replicando y qué modelos queremos que se repliquen y qué modelos no querríamos que se repliquen. Si esta hipersexualización, si esta construcción del deseo contemporánea que hay, queremos que eso se dé en nuestras sociedades, queremos que eso se replique o no. Que al mismo tiempo es muy complicado. ¿Por qué? Porque OnlyFans es una aplicación privada, OnlyFans es una app, es una empresa y es bastante complicado, es una reforma legal que sería bastante controvertida, cerrarla o imponer cualquier tipo de censura, porque existirían otros millones de canales y porque antes de que hubiera OnlyFans ya se hacía de tapadillo y ya se hacían de la misma manera. Sí, que luego después todos estos interins, por así decir, legales, son bien conocidos porque los servidores tampoco se alojan aquí. Entonces, al final, si tú estás ofreciendo un contenido aquí con la, por así decir, con el reglamento, con la base jurídica de otro país, también eso se vuelve un poco más complejo. Pero sobre lo que estábamos un poco debatiendo, Elena, nosotras, que querías responder porque había una cuestión que estaba tocando precisamente lo del tema del, pues eso, del empoderamiento, del encorsetamiento que se está haciendo el debate del OnlyFans. ¿Qué querías comentarnos? Pues por un lado me gustaría comentar sobre lo que me ha dicho Amarna de que es un trabajo. Yo creo que no. O sea, a mí me parece que toda actividad retribuida no es un trabajo. Me parece que la mendicidad no es un trabajo, por ejemplo, sin ir más lejos. Pero es que no es un trabajo. No, no lo es. No me parece que la explotación del cuerpo de las mujeres sea un trabajo. Sí que me parece que se utiliza el lenguaje del trabajo para intentar
legitimar lo que es la explotación sexual de las mujeres y hacerlo pasar simplemente como un ámbito más de la sociedad. Y me parece que el tema fundamental es que del trabajo se extrae un beneficio para la sociedad, que puede ser individual o puede ser colectivo, conjunto, pero en lo que se refiere a la explotación del cuerpo de las mujeres, nunca es así, no es nada necesario, no es nada que repercuta para bien en la sociedad. Simplemente repercute en el mantenimiento de la desigualdad entre hombres y mujeres. Recordemos precisamente, y perdona que te interrumpa, porque hay que dar paso a una pequeña cosa, que 1/3 de los usuarios de Twitter, a partir de marzo, publicaban Send Money for Nudes, ¿no? Dicho lo cual, eran algunos de ellos obviamente menores de edad, y esta gente pues estaba también luego después relacionada con los perfiles de OnlyFans. Pero para dar un pequeño respiro a este debate muy interesante, por otra parte, tenemos a nuestro empoderado, Daniel, un poquito de fresh air, que se prepara unos videacos Gen Z máximos. Vamos allá. Palabras que terminan en ción: cosificación, fetichización, hipersexualización. ¡Hey! Las cosas no siempre deberían ser sexys. Y eso es una cosa que a la gente parece que no le entra del todo en la cabeza. Personaje de una serie, me lo quiero tirar. Videoconsola nueva, me lo quiero tirar. Gel hidroalcohólico, me lo quiero tirar. La gente está enferma, probablemente. El sexo es un tema que nos bombardea constantemente, que entra por todos los poros de nuestro cuerpo, que nos posee, y demás analogías sexuales que podría hacer porque vienen bastante a cuento. Vivimos bombardeados constantemente por estímulos de carácter sexual. Freud, ¿me escuchas? La gente quiere meter el pito en los sitios. Me dirijo mayoritariamente a las personas con pene porque ya sabemos todos cómo va la vaina, pero vamos, que hay leña para todos aquí. El caso es que, por ejemplo, tú te metes en una página porno, las categorías de una página pornográfica no son tabúes, no son palabras extrañas, ajenas, son cosas de uso diario. En una página porno no pone crítica, pone rubia, asiática, interracial, adolescente, mundo enfermo, quizá, no lo sé, no me preguntes. ¡Solo soy una chica! Todo se sexualiza, de todo se puede sacar mierda. Y hemos construido esta especie de sistema de puntos mediante el cual se vende, se monetiza y se disemina la sexualización, la idea de liberación sexual a gente muy vulnerable, como si fuera una manera de conseguir clout online. Clout online. Están las chavalas subiendo nudes, subiendo fotos de su culillo a las redes sociales, empoderadas, sexualmente liberadas, creyéndose dueñas de su cuerpo, cuando realmente gran parte de su labor es darle material a la gente que se dedica a limpiar mangueras por dentro. Todo tiene dos caras, toda historia tiene 2, 3, 4, 5 caras, la verdad tiene una naturaleza prismática e intrincada, pero que yo sepa, he de decir que existiendo plataformas en las que puedes cobrar por esta liberación sexual que te venden, que desde un principio no sé si es buena o mala, yo no lo haría gratis, yo lo digo, yo porque soy un businessman, yo tengo la perspectiva del chachín, yo solo quiero el money, donde esté el cash, there you find me. Ahora me faltaría una bolsa de plástico con un pez. En la sociedad actual diría que se premia tanto lo superficial, lo estético y lo físico, que la gente valora mucho más una cara bonita, una cosa bonita que enseñar, un panfleto consumible que rolar, que el talento real. Es por eso que estoy yo aquí hablando en vez de alguien con talento. Yo hago esta cosa en la que si una persona es guapa, automáticamente asumo que no tiene nada más que ofrecer. Que si tú pones una presentadora, por ejemplo, muy atractiva, no quiero decir nombres, la gente no va a pensar, ¡ay, qué bien, qué dominio de la oratoria, qué cosas, qué no sé qué! No, la gente va a pensar, 1, 2, 3, me la tiro en inglés. Es muy complicado darle valor a cosas sustanciales y profundas en una sociedad en la que te educa constantemente a mirar, ese es mi perro, a mirar lo superficial. Pero por favor, haced un esfuerzo, mirad más allá de la gente, mirad dentro de la carcasa, mirad en su corazón, etcétera. Por cierto, dicho esto, estoy yendo al gimnasio, espero que se note. Gracias por esta cosificación personalizada en el vídeo de Daniel, como siempre. Hemos incorporado, ha sido brutal, brutal. Bueno, nos ha dado un poquito de relax a la mesa de debate porque estaba todo muy candente, muy didáctico y muy divulgativo. O sea, esto parecía ya los libros Tatzen que se compraban en el Vips ya cerrados, ¿no? Ya, o sea, ya el ERTE de esa gente ya sería su fantasía. Bueno. Hemos incorporado a nuestro debate a dos Empowered Women, Steffi, que la tenemos en Zoom. Hola, guapa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me encanta. Pues muy bien, ya enfadada.
Este momento ya enfadada, ya directamente. Ya estoy enfadada, total. Pues hay que cambiarse a lo mejor ese cuadro del London Bridge que tienes de fondo para el desenfadarte. A lo mejor ese es el secreto del éxito, Estefi, ¿no? Venía con la casa, no puedo hacerlo. Y Alejandra, encantada de saludarte también. Nos alegramos mucho de que estéis aquí. Y bueno, hemos estado tratando un poquito, para poneros en contexto, del asunto, pues eso, efectivamente, del OnlyFans, mercantilización del cuerpo, sí, no, hasta qué punto esto está siendo empoderador para las mujeres, porque claro, evidentemente las que mayoritariamente se está ofreciendo un contenido para esta red social por parte de mujeres y está siendo consumido mayoritariamente también por hombres. Y en este sentido vamos a ampliarlo un poquito más a otras redes sociales, recogiendo lo que hemos comentado antes de que 1/3 de usuarios de Twitter estaba ofreciendo nudes for the money, como decía Daniel, business for money. Entonces, tú, vamos a ver, tú quieres unos Instagram, o sea, tú quieres unos likes for the money y ese es el secreto de tu éxito, aquí calladito que lo tenías. Ella calladita. Puede ser. Quiero decir, a lo mejor puedo hacer un OnlyFans llevándolo por mis rasgos simiescos, que es mi atractivo. Ah, por tus rasgos simiescos. Porque me ven y dice, puede hacer perdurar a la especie. ¿Sabes? Sale el Australopithecus que llevamos dentro y dice... A lo mejor hay un fetiche neandertal. Sí. Yo lo digo en serio, ¿eh? O sea, simian I love to fuck. Vale. Cosita simiesca, eso se lleva mucho en la actualidad. No, pero volviendo a Instagram, a ver... Yo tengo un punto dama de Elche, a lo mejor también, que me puedo explotar. Verdad. Vale. Pero, o sea, dar likes en Instagram no me da dinero, entre comillas. El meme del dominó gigante de un fulano me da like en Instagram y al final de todo me puedo comprar una camiseta facherita. Es una escala, o sea, está relacionado Esa es tu escala total, ¿no? Estefi, que te tenemos por ahí, quiero que me cuentes un poco. ¿Tú piensas que Instagram tiene un pozo de OnlyFans o no? Con el tema de con cómo se exhiben algunas redes, algunos perfiles, o porque estás enfadada, no sé. A ver, voy a empezar diciendo que hay una cosa que me ha asustado mucho, que lo he escuchado de una chica que está en la mesa, perdón si no me sé los nombres, que es lo de... No, es que los clientes o los suscriptores te piden algo y por obligación lo tienes que dar. Vamos a ver, yo tengo el control total de lo que quiero mostrar, de cómo lo quiero mostrar y yo me puedo negar. Yo os cuento mi experiencia. Yo ahora mismo estoy en paro, yo estudié filología inglesa, estudié educación infantil y ahora estoy estudiando farmacia. Estoy un poco harta como que se nos encasille como en la marginalidad. Es decir, claro, la chica es mona y no da para más. Se puede ser sexy, se puede disfrutar uno de su cuerpo y a la vez se puede disfrutar de dar clases en la universidad. Parece que es blanco o negro, pues yo soy gris a lo mejor. Estoy un poco, no sé, eso que ha dicho como de los vídeos de las chicas, que siempre parece que quienes más nos juzgan son las chicas. Vamos a ser francos. ¿Tú nunca te has grabado con tu novio? ¿Tú nunca has mandado una foto de tus pechos a tu pareja? Es que creo que hay como un tabú con la desnudez y no sé si el problema es... Es lo mismo aquello que se produzca en la intimidad, aquello que se produzca entre la pareja y cuando hay de por medio un intercambio de dinero. Eso es. Vale. Además, yo no he dicho, perdona por alusiones, yo no he dicho que estés obligada coactivamente a hacerlo, es que faltaría más, es que si fuera eso hablaríamos ya de otros temas legales, ¿vale? No, pero... No, lo que digo es que las circunstancias, perdona, no te quiero interrumpir, pero es que es para aclarar lo que he querido decir. Lo que digo es que al final tú cuando lo que pretendes es ganar dinero con algo, ¿vale? O sea, tu contenido está ajustado a tu demanda. Porque si resulta que por más que hagas lo que tú quieres, luego no tienes demanda y no tienes a quien te lo pida, o sea, no tienes a quien te pague, pues te va a dar lo mismo 8 que 80. Y además con independencia. No eres tú, es el mercado quien te impone las condiciones. Tú formas parte del mercado. En mi caso, yo estoy centralizada sobre todo en el mundo del fetichismo de los pies. Vale, o sea, pero sigue habiendo un mercado y sigue habiendo gente que te está pidiendo determinadas cosas que es tu demanda. Y al final tus circunstancias más o no, por más que tú quieras decir yo elijo esto, es que no se trata tampoco de estar en la miseria, se trata de que tienes unas circunstancias materiales, colectivas, que te están llevando a algo. A decir, yo por esta vía puedo conseguir dinero. Es un tipo de incentivo para ti, para coaccionar también dentro de este tipo de libertad.
a la hora de tomar una decisión, pero es que no solo ya depende de tu decisión y lo que repercute en ti misma como individuo, se trata de lo que significa ese acto a nivel social colectivo para todas las mujeres y para también los hombres. No se trata solo de ti. Porque siempre las mujeres tenemos que estar dando explicaciones absolutamente de todo. Es que no se trata de dar explicaciones, se trata de que ellos den las explicaciones de por qué se nos están cosificando continuamente. Amarna quería intervenir. Se supone que es una corriente, ¿no? Se supone que es una corriente, me voy a poner metafórica. Si el feminismo es una corriente, hay movimiento. El feminismo no puede ser estanco. El feminismo tiene que avanzar a las situaciones económicas. No es solamente uno, el feminismo no es una corriente, sino que tiene corrientes. Exacto, hay 1000 variedades. Pues yo sería pues el liberal, obviamente. No, pero vamos a ver, pero el feminismo tiene muchas corrientes, pero todos parten del mismo tronco. ¿Vale? Y lo que no puede ser es que dos cosas totalmente diferentes y contrapuestas se defiendan dentro del mismo movimiento porque no están partiendo del mismo tronco. Y cuando tú estás defendiendo la cosificación y la hipersexualización y el mercantilismo sobre el cuerpo de las mujeres, no estás defendiendo el feminismo. Eso no es mentalidad feminista, eso es mentalidad neoliberal, que es muy diferente. Es muy diferente. Amarna quería hablar, eso es. Porque es que veo aquí muchísimo paternalismo y me parece tremendamente peligroso. Me parece tremendamente peligroso que se nos diga de qué manera tenemos que vivir nuestra sexualidad. Creo que si una mujer te está diciendo que está empoderada mientras hace algo, lo mínimo que podemos hacer es creerla. Antes comentabas que el empoderamiento es un acto colectivo y yo ahí discrepo. Creo que hay un empoderamiento que puede ser colectivo, pero creo que es muy importante que el empoderamiento también sea individual, que tú misma puedas decidir sobre tus propios actos y sobre las cosas que estás haciendo. Aquí hacemos una cosa todo el rato que a mí me parece muy peligrosa, que es que pensamos, como yo eso que estoy viendo jamás lo haría por ninguna cantidad de dinero, bajo ninguna circunstancia, pienso que la persona que lo está haciendo está en mi misma situación y por tanto pienso que lo está haciendo y se siente humillada, se siente derogada, se siente mal mientras lo hace. Lo que tenemos que hacer es ya solo la foto que habéis empleado. Pensar, chicos, que hay gente que realmente le gusta mostrar su sexualidad, que realmente le parece divertido. Pero a mí qué me importa que te guste mostrar tu sexualidad. Quiero decir que esto no va de lo que nos importe y nos guste individualmente a cada uno. Va de que se trata de una institución, de un tipo de red social o de plataforma que tiene efectos a nivel sociales y para todo el conjunto del colectivo social, no simplemente en esto para yo estoy ti en mismo. desacuerdo con una cosa que tú habías dicho antes, que era considerar que no se trata de un trabajo, pero porque el trabajo traería un bien a la sociedad o el trabajo dignificaría. Yo no lo creo, porque hay trabajos como los riders, hay una precarización constante de las condiciones de trabajo, que creo que es lo mismo que se da también en OnlyFans, hay una uberización. Y es por ello por lo que creo que puede en algunos casos ser todavía más peligroso de lo que son otros componentes de la industria pornográfica. ¿Por qué? Porque se construye este mito del falso autónomo, el individuo como empresario, que puede llegar a adquirir de repente 50.000 euros con OnlyFans. Se masifica el mercado. Se masifica y se precariza porque no hay condiciones, no hay capacidad de establecer condiciones comunes de ese mercado y no hay ninguna capacidad de negociación colectiva. Yo voy a negociar la palabra de Alejandra ahora. Voy a dejar que ella nos dé un poquito su opinión respecto de todo esto que se está debatiendo. Mercantilización, no mercantilización, efectivamente que cada uno haga con su cuerpo y se empodere como quiera, o esto efectivamente tiene un efecto secundario de alguna forma. ¿Qué opinas tú, Alejandra? Sí, no, a ver, o sea, no sé lo que habéis hablado ya, pero yo creo que sí es un poco... o sea, es un poco lo que decía Estefi, digamos, que si es como, o sea, no es ni blanco ni negro y si hay un gris, pero sí es verdad que, o sea, sí estoy de acuerdo con lo que habéis dicho antes y sí creo, digamos, que el OnlyFans, o sea, las plataformas como el OnlyFans, digo, sobre todo en este momento, con todo el boom neoliberal de que te han convencido de que como ya hemos conseguido la igualdad de las mujeres, entonces cualquier cosa que tú hagas ahora mismo, entonces ya como ya estamos ya partimos de la igualdad, entonces ya digamos que solamente para tú, o sea, como acto individual propio, ¿no? Y sí creo, digamos, que plataformas como el OnlyFans son parte, digamos, de este modelo neoliberal y sí que están colaborando a la mercantilización del cuerpo de la mujer. Porque, o sea... Sí, también estaría Instagram aquí, por ejemplo, metido, porque al final mercantilizas, a lo mejor no estás mercantilizando un pecho desnudo, pero estás mercantilizando un pecho con un bikini cortito, ¿sabes a qué me refiero? Y también hay un negocio en todo esto, ¿o no? Pregunto, ¿eh?
Pero es que el negocio de la belleza es una cosa amplísima, el negocio de la belleza y el negocio de la sexualización. No solamente en Instagram, sino, por ejemplo, en Grindr, por ejemplo, para los hombres gays a los que asisten, es a una hipersexualización de todos los contactos y de todas las relaciones. Y en Instagram igual, cuando lo que más likes recibe siempre es una foto de un culo o una foto enseñando algo, es porque existe ese proceso de hipersexualización y de concentración del deseo en esas cosas, los componentes. O sea, yo mismamente escribo, me dedico a escribir, pero lo que siempre va a obtener por este culto al ego, por este culto a la sexualización, más likes en Instagram son las selfies. En lo visual, lo que más likes tiene es enseñar el cuerpo y las selfies, porque funciona así. Funciona así, es lo que se busca en este tipo de contenidos. Yo creo que Instagram es un poco, o sea, como yo lo vería, digamos, en el caso como de la muestra del cuerpo y la sexualización, es un poco un arma de doble filo, ¿no? O sea, porque por un lado tienes, y es verdad, que las fotos que reciben mayores likes son fotos de culo, fotos de tetas o selfies, que normalmente se ajustan como a ciertos cánones de belleza determinados, ¿no? Pero por otro lado, Instagram también sirve y ha servido para gente, digamos, para cuerpos disidentes o cuerpos no normativos, como de reivindicar su sexualidad a través de Instagram, como por ejemplo, yo qué sé, o sea, una chica gorda que tú dices, pues voy a subir una foto de mi culo con estrías. Eso es para reivindicar mi propia belleza, reivindicar mi propia sexualidad. Claro, eso sí, o sea, Instagram, como cualquier herramienta de las redes sociales, también... o sea, es un arma de doble filo, ¿no? Igualmente, yo no sé qué tanto lo puedes comparar con OnlyFans, porque yo, o sea, algo que veo clave en OnlyFans es que tú en OnlyFans estás cobrando dinero, directamente estás cobrando dinero por un contenido determinado, ¿no? Entonces, sí es un poco lo que, es que no me sé tu nombre. Elena. Un poco lo que Elena decía de que, o sea, aunque tú en OnlyFans como sí que tengas control de tu contenido y control de lo que tú pones, estás un poco sometida a las leyes de oferta y demanda, porque al final digamos que es un servicio que te estás ofreciendo, un producto que te estás ofreciendo, ¿no? Entonces, tú misma puedes escoger lo que subes y lo que no, pero lo que tú no puedes decidir es cuántos clientes vas a tener o cuánto dinero vas a tener. Y si tú estás buscando es ganar dinero y coger clientes, es más probable que tú te ajustes a aquello que la demanda te está pidiendo, ¿no? O sea, obviamente las... Sí, sí, Estefi, cuéntanos. A mí me han llegado a pagar más por una foto de pies que a lo mejor otra chica por una foto de pechos. O sea, la sexualidad es algo tan personal que creo que estás generalizando como, hombre, obviamente te van a pagar más por enseñar. No estoy hablando de partes concretas del cuerpo, no para nada. O sea, no estoy hablando de tetas, no estoy hablando de culos, es que la hipersexualización... O de hombres o de mujeres, porque también habrá hombres que estén en la estoy hablando de un tipo de red. mentalidad sexual, ¿vale? Que va de la mano del machismo, que va de la mano de la masculinidad, del patriarcado, y que afecta a la cosificación de las mujeres en general, en todo su cuerpo y en lo que es su existencia como individuos. No hablo de tetas concretamente ni de culos. Hablo de a nosotras mismas concebidas como objetos en todo como lo que somos, ¿vale? Y en el mundo de la moda, la moda tiene un importante también porque es que, a ver, el tema de la hipersexualización no solamente afecta al OnlyFans o al porno o tal, digamos que eso son manifestaciones mucho más extremas o radicales, por así decirlo, pero afecta a todos los niveles de la sociedad, es totalmente transversal, afecta a cómo también los hombres nos tratan en nuestro día a día, continuamente, y por eso precisamente todas estas historias son tan importantes, porque pues en la medida de que se mantenga... Pero es que para educar a los hombres también hay que crear una mentalidad colectiva que no esté mandando al mensaje continuo de que tienen el derecho a acceder y estas a nuestros imágenes cuerpos también son un instrumento de educación. O sea, también depende de las imágenes que consumimos, de los vídeos que consumimos, de aquello que consumimos como ideas o narrativas. Eso es. Eso también educa y es la cultura. Yo puedo ver un hombre desnudo en la calle y no por ello me lo voy a follar, hablando mal y pronto. Ni tampoco al revés, pero sí que existe la mentalidad machista que todo el rato está metiendo desde que nacemos a la cabeza de la gente que los hombres tienen el derecho a acceder a nuestros cuerpos sexualmente, que nosotras, que nuestra existencia como mujeres, como personas, depende además de la valoración masculina continuamente, que somos accesorios para hacer la vida más sencilla a los hombres. De hecho, el propio Rousseau, ¿vale?, hablaba de que las mujeres lo que teníamos que hacer en nuestra sentido de asistencia era hacer la vida más fácil a los hombres. Y hacer la vida más fácil a los hombres es tanto asistirles en los cuidados como también ser objeto de placer sexual para ellos, para complacerles. Eso es el tema del patriarcado, en eso consiste, en la explotación continua de nosotras. No estoy de acuerdo, pero además me habla tú.
Lo siento, estoy todavía interrumpiendo, pero es que veo una cosa muy importante que estás comentando que tiene que ver con la idea de la responsabilidad colectiva. Creo que todas estamos de acuerdo en que existe una responsabilidad colectiva para crear un mundo que sea más ético, que sea más justo y donde cada vez más y mejor las mujeres nos sintamos cómodas disfrutando de nuestro placer y de nuestra sexualidad, que no seamos complacientes. Yo creo que la pregunta a la que estamos todo el rato en este debate enfocándonos, pero no llegamos a tratar, es si el trabajo sexual es inherentemente machista o no. Creo que esa es la verdadera pregunta. Y entiendo que desde la posición abolicionista la respuesta a esa pregunta es sí, el trabajo sexual es inherentemente patriarcal o machista, porque entiendo que sí. El trabajo del feminismo es impugnar espacios. Si no queréis impugnar el espacio del trabajo sexual o si no lo habéis impugnado ya es porque no se puede hacer. La posición que nosotras, Steffi y yo, tenemos, si te estoy poniendo palabras en mi boca, tú interrúmpeme, es que el trabajo sexual se puede impugnar desde una perspectiva feminista. ¿Que existe una industria machista? Por supuesto. ¿Que existen hombres machistas que consumen pornografía y consumen trabajo sexual? Por supuesto. Eso nunca lo hemos negado. Lo que intentamos decir es que el trabajo sexual puede hacerse feminista y ahí está la lucha. Claro, pero la problemática en esto, y yo, por ejemplo, en estos temas o la cuestión de cuáles son, por ejemplo, en la prostitución las medidas más concretas a tomar. No tengo todas las respuestas porque tampoco soy especialista, pero creo que tratando de OnlyFans, tratando de estos temas, la cuestión no es tanto que Steffi, por ejemplo, con el fetiche de los pies, esté haciendo una posibilidad de un porno feminista, sino el hecho de que OnlyFans, por ejemplo, disgrega, crea individuos que cada uno hace lo que quiere y, bueno, hace lo que quiere relativamente, cada uno vende el producto que vende, obedeciendo a leyes de mercado, a leyes de oferta-demanda, pero que están todos separados entre ellos. ¿Qué posibilidad hay realmente de crear una especie de alternativa de porno feminista en OnlyFans si no hay una unión entre esos individuos? A mí OnlyFans me parece un ejemplo maravilloso de hacia dónde está yendo la industria desde una perspectiva positiva, porque OnlyFans es de las pocas plataformas que no separa hombres y mujeres dentro de un mismo espacio. Pero está completamente sometido a una lógica liberal, está sometido a una lógica de que es el individuo quien dicta. Hay una relación individuo-individuo donde no media ningún tipo de posibilidad de acuerdo o formato colectivo de por medio. Hombre, a lo mejor no hay un acuerdo, pero el acuerdo ya está per se en el momento en el que los usuarios demandan a una persona y esa persona decide hacer el contenido que quiere. Claro, hay un acuerdo entre individuos e individuos, pero igualmente hay menores en OnlyFans, por ejemplo. No hay un acuerdo colectivo de los distribuidores de servicios. Pero que haya menores de edad, al final es responsabilidad de la propia plataforma, entiendo, ¿no? ¿Puedo interrumpir? Sí, cómo no. Steffi, por favor. Lo de tema de menores de edad. Cuando tú te hables la plataforma, te piden que te hagas una fotografía al lado de tu DNI. Todo está muy controlado por el tema pederastia, etcétera, etcétera. Claro, ahora pero lo ha habido, o sea, lo hemos examinado antes, los casos. Claro, es que ha habido casos de o sea, ahí está, pero ahí el punto está en que ese menor está entrando ahí de una forma en la que no tendría que entrar y que luego después dentro de la propia plataforma pues habrá vacíos como a lo mejor lo puede haber también, pues eso, igual que también se ofrecen trabajadoras del sexo o lo que sea a través de Instagram y no se puede hacer eso, por así decir, ¿no? Es que parece que toda la culpa delega en nosotros, cuando también es muy importante, vuelvo a decir, la educación. O sea, es como el porno. Es que el porno es muy machista. Es que el porno es una fantasía, no es la vida real, es como una película. El porno no es fantasía, el porno es sexo real. Hay gente que está teniendo sexo. Vamos a ver, no es ninguna fantasía, no es para nada una fantasía. No, es que me parece que no, estamos perdiendo el foco de un tema que es fundamental, que es convertir en una anécdota, ¿vale?, en lo que es en la generalidad. Y eso no se puede permitir. La realidad actual, ¿vale?, es que tenemos cada vez una sociedad más pornificada a todos los niveles y cada vez más radicalizada. Tenemos un porno cada vez más violento, más agresivo, más machista, con unas condiciones que al revés, que a las mujeres que están en el porno, o sea, son totalmente vulnerables, exactamente igual que la prostitución, que se está agravando precisamente por la situación de precariedad absoluta que vivimos en nuestras sociedades, ¿vale? Y lo que estamos haciendo todo eso es pintarlo de colorines y presentarlo con la idea neoliberal, porque esto al mercado le viene estupendamente, de que esto es libertad sexual y de que cada uno hace lo que quiere y de que cada uno que se cuide su culo y que vamos a ver lo que podemos hacer, que no, que hay que educar en igualdad al mismo tiempo que estamos mandando la idea de que podemos acceder libremente al cuerpo de las mujeres por dinero. Y eso no se puede, no es compatible con una igualdad, nunca, jamás, al mismo tiempo que comerciamos con personas. Porque el problema de lo que apunta Samantha, perdona que y termino ya con esto y no te quiero interrumpir más, perdóname. Pero es que me gustaría comentar lo que has dicho sobre
en la pornografía feminista. Vamos a ver, nosotras las abolicionistas entendemos que no es posible eso. No por el hecho de grabarte teniendo sexo, para nada, o sea, eso cada uno que haga lo que quiera. Lo que nos oponemos fundamentalmente es a la comercialización del sexo. ¿Por qué? Porque entendemos que el sexo no es que sea algo puro o algo elevado, no, no, no. Se trata de una parte esencial de nosotras, como personas, ¿vale? Que en el momento que lo estás coaccionando por dinero, supone una relación jerárquica dentro del sexo y por lo tanto es imposible tener una relación sexual igualitaria. Al mismo tiempo que vivimos en una sociedad donde la sexualidad es en sí misma machista y jerárquica. Es imposible compatibilizar las dos cosas para crear una sexualidad igualitaria. Y ya está. Amarna, por alusiones, ¿qué querías decir? Perdona, cariño. Claro, en realidad en parte me ha contestado Elena a esta pregunta que yo tenía, ¿no? Que es de qué manera, sobre todo lanzo la pregunta a Elena y a Elizabeth, ¿de qué manera creéis que debería desarrollarse el trabajo sexual para que sea más feminista? A mí se me ocurren un montón de opciones, entiendo por lo que acaba de comentar Elena, que desde la postura abolicionista esto no es algo ni siquiera que se tenga en mente porque claro, el sexo es una parte esencial en nosotras. Y a mí esta idea es que me chirría muchísimo, porque yo lo que veo aquí es una sacralización de la sexualidad. ¿Que el sexo es importante? Sí, puede serlo, pero también puede no serlo. El sexo puede ser una conexión maravillosa e intensa con otro individuo o puede ser simplemente algo que haces porque tienes ganas de correrte y punto. No me has entendido. Me refiero a una parte esencial de la persona, no en el sentido de que sea súper mega trascendente para ti, de en plan, oh, que es importante el sexo o tal. No, además, no hay ningún tipo de juicio de valor en el sentido de si una persona no tiene ninguna conexión especial con el individuo, pero quiere follar y punto con esa persona, no hay un juicio de valor en ello. Yo creo que lo que estamos criticando es cuando media de por medio un intercambio monetario. La relación sinalagmática que se dice. Hablo de que es una parte de la libertad humana, una cosa que forma parte de lo que somos, de cómo nos relacionamos con el mundo, o sea que es parte de nuestra esencia humana, me explico, no que sea algo que haya que sacralizar, puede ser una banalidad absoluta, pero tiene que venir mediado de la libertad real y que sea... o sea, que no suponga algo negativo para ti, forma parte de nuestra integridad física y de nuestra libertad como personas. Bueno, vamos a ir haciendo un cierre un poco de intervenciones, sobre todo lo tratado, que yo sé que es muy amplio y es muy complejo también condensarlo todo en 50 minutos, pero bueno, hemos hecho yo creo que un debate bastante digno y bastante variado, que eso es muy interesante. Entonces, pues así, de izquierda a derecha, vamos a empezar, si queréis, con unas pequeñas conclusiones y a cerrar esto por todo lo alto. Yo creo lo primero que en este último tema no sé cuánto de bueno hay realmente en la inclusión de lo subalterno, lo distinto, lo que estuvo marginalizado otrora dentro del capitalismo en las democracias liberales. Y creo que muchas veces detrás de una supuesta tolerancia lo que se esconde más bien es hipocresía y resaltar la diferencia porque somos incapaces de no verla y somos incapaces de incluir plenamente sin estar todo el rato pensando en la diferencia del otro. Haciendo breve conclusión sobre OnlyFans, la mercantilización del cuerpo, yo creo que esa mercantilización está presente a todos los niveles de la sociedad, que es una sociedad hipersexual, que está en ese camino de la hipersexualización, en Instagram, en Facebook, en Twitter, todo esto sucede, que es una hidra contra la cual es muy difícil batallar, pero que creo que tiene más de negativo que de positivo. Alejandra. Bueno, o sea, la conclusión de los cuerpos un poco la hemos hecho ya. Más para hablar del OnlyFans, o sea, yo creo que sí tiene un poco de razón en que, o sea, yo creo que una de las propiedades digamos, del sistema capitalista y neoliberal actual es que el capitalismo tiene el poder de mercantilizar absolutamente todo. O sea, cualquier cosa que le pongas delante tiene el poder de ponerle un precio y de venderlo a oferta y demanda, ¿no? Y yo creo que, o sea, el OnlyFans por muy, y digamos, o sea, algo que creo que no se ha mencionado y que es importante, es que yo creo que la idea de estos debates y debatir sobre el OnlyFans y sobre la sexualización no es estigmatizar a las personas que los hacen, ni mucho menos. O sea, yo no tengo absolutamente ninguna autoridad y ningún derecho para decirle a Steffi o para decirle a Marna qué es lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer. O sea, ahí cada quien haga lo que quiera, pero sí es verdad que por mucha liberación sexual que tú misma sientas, tú individualmente sientas con plataformas como el OnlyFans, no se puede negar que existe un mercado, o sea, existe una oferta y una demanda y que en mayor o menor medida tú, o sea, estás sometida a esa oferta y esa demanda. Steffi.
Y además puedes meter la cuña del momento de los hombres, de la participación de los hombres en esta plataforma. Es que solo oigo mujeres, sexualización, culpa, mercantil... No sé, es como que... Yo qué sé, yo es que, mira, voy a generalizar algo y voy a dar un mensaje positivo para dejar un poco el rollo. Mi pensamiento es, eres mujer, yo no tengo la potestad, no soy Jesucristo superstar para decirte lo que tienes que hacer. Tengo que empatizar quizá por tu situación económica o... yo qué sé, tu situación personal para llegar a esa conclusión y respetar. Para mí el feminismo, aparte de todo lo que habéis dicho todas las compañeras, para mí es respeto. Es que es respeto, es que no tengo nada más que añadir, respeto. Puedes o no estar de acuerdo, pero yo, por ejemplo, las opiniones que escucho en los vídeos de gente muy joven, parece que somos lo peor. Yo es que eso nunca lo haría. Yo es que, bueno, a lo mejor en un futuro sí. Y el tema, es que lo has sacado justo antes, que no lo hemos podido casi apenas tratar. Efectivamente hay un porcentaje muy alto de presencia femenina, tanto ofreciendo contenido, pero tú también mencionas que también lo consumen las mujeres y además también hay una presencia masculina ofreciendo contenido en OnlyFans. ¿Querías comentar algo de esto? Mira, yo utilizo Instagram como una plataforma, un poco pues el cebo, ¿no? Y yo, como me declaro abiertamente bisexual, pues supongo que hay un cierto morbo y también tengo suscriptoras, que parece que es que solamente son los hombres los que consumen porno. Yo, por ejemplo, yo soy consumidora de porno. Y parece que es que siempre es el hombre y la mujer la que tiene la culpa de la sexualización, de que el hombre consuma porno. También hay mujeres que me piden cosas, como quien dice, ¿no? O sea... No sé, es demasiado, me parece todo como demasiado generalizar todos los aspectos y no sé, no estoy muy de acuerdo en eso, pero bueno. Quizá también, hombre, lo hemos mencionado precisamente porque hay un volumen objetivamente mayor, o sea que esto es una obviamente, a ver, las cifras son las cifras, yo no voy a negar lo innegable, pero es que a lo mejor en un futuro es al revés, quién sabe, es que hablamos, no sé, ¿y si la sociedad cambia? Bueno, en eso estamos, para eso estamos abriendo los debates. Elena, rápidamente un par de comentarios. Pues a mí, para concluir simplemente que a mí esto, como ya vengo exponiendo, me parece una manifestación clara de lo que es la cohesión entre patriarcado y neoliberalismo más absoluta y que además me parece una herramienta tremenda de la manifestación de cómo la precariedad afecta a las mujeres y de cómo esto repercute a su vez en la facilitación, no creo que sea a lo mejor la palabra más adecuada, sí, para facilitar que los hombres puedan, para eliminar las barreras que ponen límites a los hombres al acceso a nuestros cuerpos, ¿no? Y que bueno, y ya para finalizar simplemente mencionar que lo del tema de la generalidad, el hecho de que existan mujeres también en relación a este tipo de consumo que consuman estas cosas, por supuesto que existen, por supuesto que sí, o sea, seguimos formando parte de esta sociedad y en la medida de que lo somos y que somos personas podemos dar cosas buenas y cosas malas al mismo tiempo, ¿no? Pero eso no significa que no existe una estructura general, un mandato social, un pensamiento cultural que sea de carácter masculino y que por eso se refleje precisamente en esta supremacía sexual de los hombres sobre las mujeres que se repercute, ¿no?, en las cifras en relación a la consumición del porno, a la prostitución, etcétera, etcétera. Ya está. Amarna, amiga. Yo creo que el trabajo del feminismo es conquistar espacios y además hacerlo de una forma que sea estratégica, de una forma que sea convincente. Y si tenemos esto en mente, si pensamos que el trabajo del feminismo es impugnar espacios que hayan sido históricamente machistas o históricamente patriarcales, desde luego el trabajo sexual y la representación del cuerpo femenino es uno de ellos. Y por eso la solución no es negarlo, no es sacralizar el sexo, no es abolirlo, es encontrar sus grietas para poder conquistarlo y también para crear unas condiciones materiales que hagan que las mujeres puedan tomar sus elecciones con la mayor libertad posible. Perfecto. Pues con esto nos tenemos ya que ir despidiendo, chicos, porque vamos un poco fuera de tiempo. Darío, te quiero, gracias por tu silencio en esta mesa de debate hoy, que está muy candente. Estáis todas invitadísimas para continuar con un Bol 2, y bueno, esto tiene un Bol 2, un Bol 3 y un Bol Dam completísimo. Muchas gracias por habernos visto. Síguenos en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Suscríbete, déjanos aquí tus comentarios, os mandamos un beso enorme y muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotras, chicas. A vosotras. Gracias.